Gracias. María, por favor. Por favor. Gracias. Toma. Ahí, gracias. Gracias. ¿Cómo? No, ¿Un poquito al medio? Gracias. Pero que no quiero comunicar. Mañana no creo que yo esté a esa hora. Ay, a lo mejor mañana voy a comer a casa. ¿Vamos a hacer la Vicente amigo ahora solo? Sí, os llevo la fiesta. ¿Vale? Vale, sí, yo creo que sí. Si me surge alguna cosa o me problema o algo, os llamo, ¿vale? Espera. Venga, voy a hacer. Venga, ahora. Sí, de momento voy a... Aquí al medio un poco, Vicente, gracias. Gracias. Algo te llamo. Venga, y así llevo la fiesta. Un poquito al medio, Lluvia, cuando puedas, gracias. A ver, Aquí, por favor. Pablo, por favor. Aquí a la derecha. Un poquito al medio. No te saltes el centro, no te saltes el centro. Gracias. Pablo. Aquí, por favor. Gracias. Un poquito al medio aquí, por favor. Aquí. Saca, sí, perdona. Gracias. No, ponte aquí si quieres. O para ti, para esto, Un poquito aquí al medio, gracias, José Luis. Luis, una más, por favor. Espera, Luis. Trabajo que ha hecho una convocatoria de punta en blanco, que diría él. Y luego quiero darle las gracias, por supuesto, a Jordi Galli, que fue el instigador de todo esto, a la gente de la editorial Blume, Leopoldo y Laura, y también a la Sala Alegoría. Por último, quiero decir que José Mercé y Fernando Tejero son un par de cabronazos. Y bueno, que tampoco lo hemos pasado mal, ¿no? Y encima ha habido bebida gratis, cerveza, ¿no? Cerveza gratis, ¿para qué queremos más? Sois muchos los amigos que estáis aquí, no os puedo comparativos. No, se me ha olvidado, la única cosa, porque esto naturalmente creo que eso, pero es que creo que de algún modo esto le llegará a Joaquín, que está grabando el disco este último, aunque él dirá mejor que sea el penúltimo, no el último, que creo que Sabina debe incluir a Javier Menéndez en su testamento. Bueno, a mí no me importaría. Debe. Bueno, pues os decía que no citaré a ninguno porque si no, no terminaría nunca, pero sí que hay dos personas a las que me veo obligado a mencionar. Una de ellas es mi hijo Javier, que tiene 13 años. Y es la primera vez que veo a su padre en acción. Yo me he empeñado en que viniera para que vea que el trabajo de su padre es tan honrado como cualquier otro. No estoy muy seguro de haberlo conseguido. Yo creo que dentro de unos años él me lo contará, si lo conseguí o no. Y la otra persona es Margarita, a la que tengo que decirle que la vida sin ella es una vida entre tinieblas en la que nunca vamos a ir.
Y por último, ahondando en lo que ha dicho Ángel Antonio, disculpar a Joaquín, que este sí tiene disculpa, está grabando el disco que saldrá en marzo. Anoche me llamó Jimena, me dijo, por favor, Joaquín no puede ir, tenemos alquilado el estudio de grabación. Y bueno, pues al fin y al cabo, si hubiera venido nos habría robado el plano. O sea que mira, lo mismo hasta nos ha hecho un favor. Que muchas gracias a todos por venir y bueno, espero que nos veamos en breve. Gracias. Estamos todos, ¿no? ¿No? Bueno, no estamos todos porque ha habido un percance de última hora y dos de los presentadores no podrán venir, que son José Mercé y Fernando Tejeda. En cualquier caso, somos unos cuantos y yo creo que vamos a poder resolverlo. Lo habitual en estos casos es que el autor sea el último en intervenir, pero yo voy a invertir las tornas y voy a ser quien abra el melón. Voy a explicaros el porqué de este nuevo libro de Joaquín Sabina y luego ya les voy a pasar el testigo a ellos y que cuenten, que son buenos amigos, lo que quieran contar sobre el libro, sobre Joaquín y sobre un servidor. Como muchos ya sabéis, yo ya había escrito 2 libros anteriores sobre Joaquín. Y os preguntaréis, ¿qué tiene que contar este hombre sobre Joaquín Sabina que no haya contado ya, ¿no? ¡Qué pesado! La verdad es que eso es lo que yo pensaba. Yo pensaba que ya lo había contado todo sobre Joaquín hasta que surgió la posibilidad de hacer este nuevo libro. Y entonces entendí que había algo importante que todavía no había hecho. Y la verdad es que ahora, viendo con perspectiva, me doy cuenta de que los 3 títulos conforman una suerte de trilogía. Los 2 primeros libros, el primero fue una biografía, el segundo un libro de conversaciones, y este es un libro que analiza en profundidad el gran activo, el gran capital de Joaquín Sabina, que son sus cantables, sus letras para ser cantadas. Los 2 primeros libros cumplieron cada uno de ellos su cometido en su momento, ¿no? El primero fue una biografía al uso, contó toda la trayectoria de Joaquín, desde su nacimiento hasta su disco más célebre, 19 días y 500 noches. Y el segundo fue un libro muy disparatado, muy divertido, de conversaciones. Joaquín y yo nos reunimos en un hotel y bueno, pues yo empecé a tirarle de la lengua y hablamos un poco de los grandes temas. Pero transcurrido un tiempo, yo me di cuenta de que esos 2 libros habían retratado mucho más al personaje que al escritor de canciones, que al artista. Y entonces tenía esa espina clavada. De esa forma es como decidí, empecé a barruntar la posibilidad de hacer este libro. Me gustaría ilustrar lo que es el personaje en Joaquín Sabina, ¿no? Joaquín, por ejemplo, sacaba un disco, ¿no? Yo iba a verle a su casa, charlábamos durante horas pues de canciones, de literatura, de cosas profundas. Y de pronto le hacía una pregunta relacionada con la política y me daba un titular sin querer. Entonces el personaje estrangulaba sin piedad al artista, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, una vez que acababa de ser nombrada alcaldesa Ana Botella, ¿no? Y entonces yo le pregunté que qué le parecía. Y él me dijo: Javi, yo no puedo hablar mal de las botellas. Evidentemente, todo lo que habíamos hablado anteriormente pues quedó sepultado por esa ocurrencia de Joaquín, ¿no? Hay otro aspecto de su personalidad que tiene que ver con un tipo feroz, atrabiliario, que en un momento dado, si le dices algo que no le gusta demasiado, saca el látigo, ¿no? He conocido muy bien a ese Joaquín. Y tuvo su clímax, esa personalidad que sale a veces, en una presentación a la que fue de un disco, después de llevar mucho tiempo recluido en casa. Él estaba caminando al terminar la presentación y entonces una periodista muy incauta o quizá demasiado joven le estuvo persiguiendo con una alcachofa y le dijo: Joaquín, ¿cómo te encuentras? Y Joaquín: bien, 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 y siguió caminando. Entonces la chica insistente le dijo: no, es que te lo digo porque se comenta que tienes un cáncer. Entonces Joaquín se detuvo, se quedó mirando a la chica y le dijo: sí, es verdad, tengo un cáncer en la punta de la polla.
otra vez el Joaquín que le roba el plano al artista. Y bueno, pues de pronto, un día del año pasado, Jordi Galli, un editor con el que había editado el libro de Extremoduro, de este amigo que tengo a la izquierda, un libro que por cierto fue y sigue yendo muy bien, lleva ya 5 ediciones, me llamó para decirme que había un editor de Barcelona, Leopoldo Blume, de la editorial Blume, que tenía interés en editar un libro sobre Joaquín Sabina, y que el primer nombre que le vino a la cabeza, lógicamente, fue el mío. Me dijo, ¿cómo lo ves? Lógicamente yo no me lo pensé ni un segundo. Y en ese momento podría haber hecho un libro fácil, un libro oportunista, un libro que me hubiese costado muy poco trabajo, utilizando retazos de mis libros anteriores, ¿no? Es lo que suele hacer la gente que ha escrito sobre un mismo personaje. Pero yo decidí arriesgar, decidí tirarme a la piscina y decidí cumplir con aquello que yo sentía que me había quedado por hacer con Joaquín Sabina, que era analizar su vasto cancionero, como digo, su gran activo, su gran capital, que son sus canciones. Y eso es este libro. Este libro es un buceo, en algunos momentos academicista, aunque yo creo que con mi estilo eso no puede ser, literario, que a veces he tratado de que roce lo poético, y en el que analizo pues todas las figuras literarias, los recursos estilísticos que Joaquín Sabina utiliza cuando escribe canciones. También es verdad que hay una parte del libro que se ocupa de otros aspectos, pero yo creo que lo más novedoso de este libro sin duda es ese buceo por sus letras, por sus canciones y sobre todo la dignificación que hago de la figura de Joaquín como literato, como escritor de canciones de muy alto nivel. El libro además ha salido en un momento muy oportuno, tras la concesión del Nobel a Bob Dylan. Para mí eso abre un debate muy interesante más allá de si Bob Dylan merecía ese premio. Y es si los escritores de canciones, los mejores escritores de canciones, deben ser considerados literatos. Bueno, pues yo opino que sí, que hay una serie de escritores que se salen del resto, son una selecta minoría, que hacen literatura cuando escriben canciones. Estoy hablando de Joan Manuel Serrat, estoy hablando de Luis Eduardo Aute, de Silvio Rodríguez, de Roberto Iniesta y por supuesto de Joaquín Sabina. Y eso es lo que he querido, dignificar esa imagen de literato, de escritor de canciones y reivindicar, ¿por qué no?, al que es posible que en un momento dado su nombre se baraje para un premio Cervantes, ¿no? Yo creo, me han hecho muchas entrevistas y me han preguntado al respecto, ¿crees que Sabina merece el Cervantes? Yo no pertenezco al Politburó de la Academia del Cervantes, no tomo esas decisiones, pero creo que nosotros no deberíamos ser más papistas que el Papa. Es decir, si la Academia Sueca, que tiene fama de ser bastante estirada, ha capitulado y le ha concedido el Premio Nobel de Literatura a una figura que rompe los cánones, como es Bob Dylan, ¿por qué no podemos aquí otorgarle un premio literario institucional a Joaquín Sabina o a Serrat o a cualquiera de los nombres que he citado? Y bueno, pues eso es un poco mi discurso, que he hecho un libro de un escritor, que espero que eso se valore, porque ya había escrito demasiado sobre el personaje. Entonces, bueno, pues ahí están las canciones y con este libro yo creo que va a ayudar a que se entiendan mucho mejor. Y ahora pues voy a pasar la palabra a mi amigo Iñaki. Iñaki no solo es un músico extraordinario, uno de los mejores guitarristas que hay en este país, con permiso de Vicente Amigo, que está por aquí con nosotros, sino que es un apasionado lector. Se ha leído más libros que Borges, para que lo sepáis. Y la biblioteca de su casa en el País Vasco es más o menos como la de Alejandría. Yo cuando he ido a su casa me he leído siempre algún libro porque solo te topas con libros incluso en el cuarto de baño. Y bueno, pues Iñaki, es tu turno. Bueno, me he traído unas palabras escritas, perdonad mi torpeza. Cuando Javier me invitó a este acto... Micro. Hola. Sí. Decía que cuando Javier me invitó a este acto, mis pies se colocaron inmediatamente
dispuestos a correr en dirección contraria. Pero ocurre que me gusta mucho Joaquín Sabina y también que me gusta mucho Javier Menéndez Flores, ¿sabes? De modo que me resultaba demasiado difícil declinar esta invitación y por eso estoy aquí, en un entorno tan extraño para mí, tan diferente al que acostumbro. De chaval, al poco de comenzar a tocar la guitarra con mis amigos en el barrio, aprendiendo, pues nos topábamos con otras con la canción Pongamos que hablo de Madrid, de Joaquín Sabina, ¿no? Pues contenida en su disco La Mandrágora. Con ella descubrí algo muy importante. Descubrí que se podían hacer canciones de verdad en español, como las de los guiris, completas, con peso, con letras que merecían ser escuchadas varias veces, leídas, fuera de su canción incluso. Más adelante buscamos discos de Joaquín y viceversa, pues y parte, aquel directo del 86, Hotel Luciatel, y aprendí muchas cosas con él, con sus canciones. Y también decidí que quería dedicarme a la música, en parte por él, por lo que había visto de él, ¿no? Para la gente de aquella, que formábamos aquella jornada, más jóvenes que él, la siguiente generación, más o menos. Tanto nos dedicábamos a la canción de autor, al pop, al rock. Joaquín Sabina ha sido, junto con gente como Leño, como Balón, como Charada, un referente claro. Y en lo que a escribir canciones se refiere, quizá, en mi opinión, estamos hablando del gran referente. Alguien en quien era inevitable fijarse, sacar sus acordes y desmenuzar sus versos, ¿no? En definitiva, aprender a escribir canciones, que es lo que a mí me tocaba. Y como todo referente al que se aprende, pues era y es Joaquín un artista digno de ser envidiado, un generador de envidia. Cualquiera de los chavales que intentábamos juntar 4 versos en una estrofa con mayor o generalmente menor fortuna, leíamos una canción tras otra y le envidiábamos, tal como reseño en el libro que ha escrito Javier, pues lo reconozcamos o no, le envidiábamos y bebíamos de él. Después pasaron los años, conseguí vivir de la música, nuestras derrotas, aunque marcaban una dirección similar, se iban desviando unos pocos grados una de la otra y le fui siguiendo menos, perdiendo la pista, hasta que apareció Javier para escribir una, en mi opinión, buena biografía de Extremoduro, en la que tanto Robe como yo colaboramos con mucho gusto. A la sazón, en aquel tiempo Javier llevaba escritos un par de libros ya sobre Joaquín Sabina, una biografía como tal, Perdonen la tristeza, y un libro de conversaciones del que nos acaba de hablar, en carne viva, que tuvo a bien regalarme y que devoré de inmediato. Este libro, fácil de leer, divertido, una gran cantidad de información sobre su vida y su obra, me acercó de nuevo a Joaquín y me devolvió ecos de aquellos años de juventud y aprendizaje, ¿no? Cuando el mundo aún era tan grande para mí y estaba por explorar y por descubrir. Este tercer libro de Javier Menéndez Flores sobre Sabina, No amanece jamás, es para mí complementario a los otros dos del mismo autor. Del mismo autor sobre el mismo personaje. No es uno más, es... Bueno, lo acaba de decir él mucho mejor que yo, ¿no? Complementario y termina de cerrar un círculo. Se centra esta vez en un análisis profundo, exhaustivo de sus textos, de esas letras de Joaquín que forman parte de la memoria sentimental de tantos hispanohablantes de varias generaciones. Y ya que estamos con Javier, pues bueno, las últimas líneas que tengo aquí hablan de él. Bueno, cuento que no hace demasiados años que entró Javier en mi vida y sin duda ha sido todo un descubrimiento para mí. Afortunadamente no por cumplir años deja uno jamás de descubrir, yo por lo menos no. Y yo he descubierto en Javier a alguien que se toma muy en serio su trabajo, que ama la música, que ama la literatura, que ama el rock, y son demasiados detalles en común para que nos cruzáramos sin rozarnos, ¿no? Y que con su gusto por el detalle, precisión en el detalle, diría yo, y por la escritura bien tratada, dignifica a mi forma de ver su profesión, la de escritor y la de periodista. En ese sentido, y a partir de estos libros, Sabina y Menéndez Flores siempre están y estarán enlazados de alguna manera en mi cabeza.
y con ellos la importancia que una buena escritura tiene en las canciones y también que por falta de habitualidad no se nos olvide en el periodismo y en el periodismo que se ocupa de ellas, de las canciones, periodismo musical. Los veo como dos lanzas rotas por el lenguaje y la literatura, en dos mundos, el de la música y el periodismo, cada vez más necesitados de caballeros. Bueno, le voy a pasar ahora la voz a Melchor. Melchor, cuando le hablé de presentar este libro, me dijo, mira, yo te lo presento encantado, para mí es un honor, me encantaría, pero yo creo que desentona un poco. Yo, Melchor, no sé a quién pretende engañar, a mí desde luego no me engaña. Yo siempre he visto a Melchor como un Stone con zapatos de Gucci, un Keith Richards con blazer, y el periodista, o uno de los periodistas, con más huevos que he conocido en mi vida. Es el azote de los malvados. Y bueno, para mí es un privilegio y un honor, Melchor, que me presentes este libro. Bueno, estoy nervioso, ¿eh? Solo la... No, es verdad. Extraño como un pato en el Manzanares porque creo de verdad que pinto poco. No es lo mío presentar libros, creo que es la tercera vez que lo hago y rodeado de gente a la que admiro, como el caso de Iñaki, a quien no tenía la suerte de conocer personalmente hasta hoy, pero a quien admiro, de Ángel Antonio Herrera, que es un hermanazo del alma, y de Javier, a quien conocí a través de Ángel Antonio y desde el minuto 0, se convirtió en otro tronco de verdad, pues me siento extraño y también, como diría Sabina, inquieto como un párroco en un burdel, porque tengo la sensación de que es imposible dar la talla rodeado como estoy. Yo creo que no presentamos hoy un libro, sencillamente, no solo presentamos un libro, presentamos el final de una trilogía que viene a ser el último toque de bisturí de una minuciosa autopsia, una mezcla entre autopsia y biopsia, a un genio como Joaquín Sabina. Y aquí mi tronco sabe más de Sabina, con toda seguridad, que el propio Joaquín. Segunda hora. Y bueno, escribe en el libro Javier que no todos los artistas son personajes y que Sabina sí lo es un personajazo. Y la gracia del libro es que el autor es otro personajazo, aparte de un escritor más que solvente y un tipo fuera de serie. Y este libro, como los dos anteriores, los que los habéis leído, que si leéis la mayoría lo sabéis, los que todavía no se hayan aproximado a ellos, podrían haber sido, pero no son libros mamada al artista, ¿no? Que alguien podía tener la tentación, a pesar de que Javier es amigo de Joaquín. Es una tentación que en más de un libro biográfico o pretendidamente biográfico o analítico de la trayectoria de alguien, algunos me he encontrado. Leyendo los libros de Javier, lo bonito es
que amanece, porque aproximarte a un personaje como Joaquín, al personaje y a su obra, te permite ver más luz y te permite conocer, entender, comprender mucho mejor a un personaje tan poliédrico como Sabina, a un tipo que es sin duda un referente de varias generaciones, y además no solo en España, porque es el referente de generaciones sin fronteras territoriales, sin credos, sin ideología. Yo me he encontrado gente apasionada por Joaquín en los 5 continentes y de todas las edades, ¿no? Yo creo que Sabina en parte es una suerte de Maradona de la música, y citaban a Dylan. Yo preferiría, Javier, que a Joaquín le dieran el Cervantes antes que el Nobel, que creo que últimamente ha perdido cierto prestigio. Cuando se presentan libros, yo creo que no hay que contar, se descojona Ángel Antonio, pero es que lo creo, desde que se lo dieron a Obama y después del de Santos, me parece que se ha convertido en una... Bueno. Entonces, yo no voy a contar el libro los libros hay que leerlos, pero en esta tercera parte de la trilogía, Javier hace una disección del artista, de las letras de sus canciones, muchas de las cuales todos conocemos con detalle, de la sintaxis, de la música, del personaje, y con ello transita también, y esto no sé si el propio Javier es consciente, y a mí me ha resultado interesante porque no lo esperaba cuando comencé la travesía de la lectura del libro, que por otra parte es una edición cojonuda y ayuda muchísimo en las fotografías, la edición es soberbia. Digo que también es en parte una historia de la música de los últimos años en España, e incluso una buena aproximación a la historia de las discográficas, que es un mundo que tiene lo suyo, complejo, muy canalla. Los periodistas sabemos mucho de mundos canallas, y en ese sentido Javier hace un vuelo por Sabina que a mí me parece como un vuelo sin alas, ¿no? De mucho riesgo por un personaje que tiene algo de laberinto, ¿no? Yo creo que para mí Sabina muchas veces es una suerte de laberinto. Yo diría que No amanece jamás es el sumo, el copón y el punto de llegada. Es decir, lees este libro y yo creo que no hay nadie que vaya a tener coraje de atreverse a escribir nada más sobre Joaquín Sabina, porque quedaría mal. Lo digo de verdad. Después de la trilogía y terminada la lectura de No amanece jamás, no creo que nadie se vuelva a atrever. El libro ayuda a entender muy bien, al final, la forja no de un rebelde, sino de un tipo que ya es un mito, y por hablar del autor un poquito, pues está escrito por otro tipazo, por otro forajido, por un escritor de una pieza, a quien yo le tengo mucha ley, mucha admiración, mucho cariño y mucho respeto. Llevo tiempo caminando con Javier en el seguimiento de una especie de hilo de Ariadna, pero que no es el hilo de Ariadna, sino el hilo que pueda permitirnos descubrir un crimen.
os voy a dejar un poco intrigados deliberadamente. Y en este caminar que estamos haciendo juntos, buscamos muchas cosas y entre ellas buscamos una pistola. Y en la búsqueda de esa pistola, yo de repente, el día que me trae el libro Javier, lo que me encuentro es una ametralladora de talento y de literatura, que es algo que se agradece enormemente. Por lo tanto, compren el libro, pueden hacerlo ahora. Si el que no puede ahora, que no deje pasar el fin de semana. Es un regalo cojonudo para Navidad. Si regalas este libro, quedas como Dios. Os lo agradecerán, y no es por Javier, que no lo necesita, sino por hacer un favor a aquellos a quienes se lo vayáis a regalar. Y yo creo que por mi parte ya me voy con la música a otra parte y dejo que Ángel Antonio hable de forma más solvente que yo. ¿Cómo te tenía que traer? Y luego les he enseñado los zapatos. Bueno, he dejado para cerrar el acto a mi hermano Ángel Antonio Rey. Me conoce tan bien que podría escribir mi biografía sin consultar un solo papel. Ángel Antonio estuvo, de hecho, hace 16 años en esta misma sala presentando mi primera biografía sobre Sabina. Fue uno de mis valedores, los otros fueron el actor Juan Echanove y el político y escritor Joaquín Leguina. Ángel Antonio y yo llevábamos el pelo demasiado largo en aquel entonces y no nos acordábamos nunca de comer. No es que ahora comamos demasiado, pero bueno, nos interesan otras cosas, ¿no? En el caso de Ángel Antonio, para mí es un honor, por supuesto, que uno de los más grandes poetas vivos que hay en este país, y muertos, aunque las altas instancias de la poesía no hayan reparado todavía, pues me presente, no sé cuántos libros han sido ya, ¿no? Pero unos cuantos, Ángel. Los que tú digas. Sí. Claro. Sí, sí. Y bueno, Ángel Antonio además es cómplice en Joaquín Sabina. Él ha devorado mis libros, pero es que ha asistido también a la gestación de todos ellos, ¿no? En tiempo casi real. Yo creo que los libros los hacen los lectores siempre. Es decir, si no hay lectores con sensibilidad, lectores que reparen en lo que tú estás contando, ¿para qué escribir? Al final eso cae en saco roto y no llega a ningún sitio. Cuando yo escribo y tengo lectores como los que tengo ahora mismo conmigo, sentados a esta mesa, digo, ya está, ya he cumplido. Porque ha llegado a las personas que a mí me interesa que llegue. Gente inteligente, gente con una sensibilidad fuera de lo normal y sobre todo gente a la que admiro. Y bueno, pues yo creo que Ángel Antonio, ya te toca. Habrá que trabajar esta noche, ¿no? Que trabajar esta noche, sí. No sé si me escucháis o no, porque ya sé que estáis deseando largaros a beber, pero como me ha dejado Javier aquí, yo se lo agradezco. Claro, no han parado de beber, sí. Para hacer cierre de esta presentación de su libro, bueno, yo casi un poco a mi pesar, porque Joaquín Sabina para mí es un tema siempre de tertulia, un tema vivo, un tema entretenidísimo, canalla, estupefaciente, más estupefaciente por un lado que por otro, pero siempre estupefaciente. Yo quiero hablar esencialmente de Javier Menéndez como autor, es decir, como autor de este libro y como autor de muchos otros libros que tienen un aire o una atmósfera en lo literario, en lo puramente literario, y otra en el mejor periodismo, que no es precisamente el que se ejerce ahora, sino justamente lo contrario. Quiero decir que ha hecho de Sabina, yo efectivamente, como él cuenta aquí, ya él ha contado de su propio libro, quizá lo más relevante o lo más sustancial, pero yo hace efectivamente 15 o 16 años pensé que era menos, fíjate si todavía creo que somos jóvenes,
Han pasado 15, 16... Te advierto que no parece que fue ayer. No parece que fue ayer, pero efectivamente fue aquel primer libro sobre Joaquín, la primera biografía, digamos, no consentida, porque Joaquín, cuando lo pretende, no colabora nada, y cuando lo pretende tampoco colabora nada. Entonces es bastante difícil escribir 3 libros sobre, en fin, un bicho de estas estaturas, ¿no? Pero lo de Javier, lo que yo celebro de Javier esencialmente, y me ciño a los 3 libros de Joaquín, es que ha sabido enganchar mucho más allá de lo que es el Joaquín letrista, el cantante, incluso Javier el personaje. Es decir, en este libro, que es el remache de los anteriores, que son un largo caudal biográfico, ya digo, a pesar de Joaquín, o incluso con la inestimable colaboración de Sabina, no es fácil encerrarse, por cierto, con Joaquín 7 días, como hizo Javier en carne viva, y luego realmente traerse algo legible, ¿no? Porque Joaquín, cuando se pone a hablar con 2 whiskies, que es cuando se pone a hablar, lo normal es que esté más cerca de Chiquito de la Calzada que de Borges, ¿no? Y entonces es difícil la transcripción, ¿no? Pero bueno, eso que se ve, esas dificultades con las que Javier se ha topado a veces, en este libro se remachan, y yo voy a lo que son sus virtudes literarias, en este libro y en otro. Primero, es una persona que venera el lenguaje, es decir, que se pone a escribir de pie, tocando la vértebra, lo medular de lo que es el escribir bien, de lo que es cuidar la palabra, de lo que es atinar con la veracidad y con el peligro de la palabra, ¿no? Y por otro lado aborda los 3 o 4 temas que yo creo que son esenciales en Joaquín Sabina y esenciales en aquel que aborda a alguien con carácter biográfico. Decía Borges, y recupero por cierto una frase que hace 15 o 16 años yo conté aquí, es que cualquier libro que tiene más de 100 páginas acaba siendo un libro autobiográfico. Yo creo que Javier, en los 3 libros de Joaquín, ha escrito una monumental biografía, si es que puede llamarse así según los cánones, que no lo creo, pero bueno, una semblanza larguísima y exhaustiva sobre Extremoduro y sobre muchas otras figuras de lo nacional, pero lo que realmente acomete en este libro es su propia vida. Es decir, aquí hay temas que son de Joaquín Sabina, pero son también de Javier Menéndez Flores. La noche como territorio literario, es decir, la noche como biografía, la noche como aventura, como andanza, la mujer como género literario, que es un tema de Joaquín Sabina, incluso la mujer no de pago, que también se trata en este libro, ¿no? Y en algunos otros de Joaquín, y luego el lenguaje, la felicidad del lenguaje. Javier tiene 2 virtudes que yo creo que son inapelables e incontestables. Una, como entrevistador, es decir, en el tuteo de la entrevista, es implacable como un criminal, ¿no? Más que una entrevista se lleva un robo, Melchor, esa cosa que te gusta a ti que yo diga, pero Javier se suele llevar el robo y el asesinato del que tiene enfrente, ¿no? De manera que lo que trae este libro y a otros es una entrevista muy difícilmente superable, o yo creo que probablemente insuperable. Y luego la escritura, es decir, en la escritura, como digo, hace ese periodismo literario que viene y va de Umbral a Dar, a otros, a Gómez de la Serna y a otras gentes que se han empeñado, que se empeñaban en escribir bien. De manera que yo, que creo que soy el mejor amigo de Javier, y nos conocemos hace siglos ya, cuando efectivamente nos llevamos el pelo bastante largo y él ligaba muchísimo, porque además a mí me ha gustado siempre en la vida ir con gente inteligente, que le guste la poesía y que sean guapos, porque me ha ido bien, me ha ido muy bien, y desde luego me ha ido muy bien en esta vida siendo amigo de Javier, porque ha mejorado mi concepto de la felicidad o de la soledad en esos casos, de modo que dentro de 15 años espero que volvamos a vernos aquí, Javier, con un libro tuyo de por medio. Sí, o si no contamos nuestra propia vida, ¿no? Sí, ¿qué es esto, no? Claro, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Y nada, que bueno, que gracias a todos. Oye, que leáis este libro porque creo que para cualquiera que se sienta un poco motivado por Joaquín Sabina, y creo que es difícil que alguien no se sienta motivado por Joaquín, este libro es totalmente imprescindible. Pero aquel que nunca se haya arrimado a Sabina, también tiene aquí un libro imprescindible. Y con esto cierro, Javier. Muchas gracias, Ángel.